Mi novia de la universidad no soportaba que nos llamaran Phineas y Ferb, y me fue infiel para operarse la nariz. Ahora se esconde con el rostro desfigurado. Lo que voy a contar es una experiencia personal con una novia que tuve en mi época universitaria. Actualmente ya tengo 32 años, estoy casado, tengo un hijo y afortunadamente, una vida bastante tranquila. Pero esta historia es de otro tiempo. Uno donde, aunque yo aparentaba tener la cabeza en alto, por dentro aún arrastraba varios complejos. Desde niño sufrí bullying por mi nariz. Larga, prominente, puntiaguda. No importaba en qué etapa de mi vida estuviera, siempre había alguien con algún apodo nuevo: Tucán, Narizón, Antena, Pinocho. El peor para mí fue cuando empezaron a decirme Phineas, por el dibujo animado ese del niño inventor. A algunos les hacía gracia, otros lo usaban como burla directa. Y aunque nunca respondí con violencia ni escándalo, que dolía. Por suerte, mis padres siempre fueron firmes con eso. Me decían que lo físico pasa, pero lo que tienes en la cabeza te acompaña para siempre. Me inculcaron que debía enfocarme en lo que podía controlar. Así que eso hice, me volvía picado, meticuloso, siempre entregaba los trabajos a tiempo, sacaba buenas notas. No era popular, pero me gané el respeto de los profesores y de algunos compañeros que también estaban ahí para estudiar, no para impresionar a nadie. Casi a mitad de carrera, llegó una chica nueva. Venía de otra sede de la universidad, creo que por un cambio de especialidad. Se llamaba Daniela. Desde el primer día me cayó bien. Era reservada, pero cuando hablaba se notaba que era muy aguda. Tenía un tipo de humor seco, inteligente, y una manera de ver el mundo que me atrapó rápido. Y sí, ella tenía la nariz ligeramente grande. Empezamos a hablar en clase, luego a trabajar en grupo, después a salir a tomar café. Y sin mucho drama, terminamos saliendo. Era una relación tranquila, sin las explosiones de emoción que otros amigos míos contaban, pero con mucha complicidad. Teníamos conversaciones largas, a veces demasiado técnicas para lo que se espera de una pareja, pero eso nos gustaba. Disfrutábamos estudiar juntos, hacernos preguntas, planear viajes que probablemente nunca haríamos. Para mí, era suficiente. Estaba contento. El problema vino unas semanas después de empezar la relación. Una tarde, después de clases, estábamos en la cafetería con un grupo de compañeros. Nada fuera de lo común. En algún momento, alguien del grupo hizo un comentario que no tenía mala intención, pero que terminó marcándonos. Ustedes parecen sacados de una caricatura. Son Phineas y Ferb. Remató otro, entre risas. Nos reímos por compromiso. Ya saben, esa risa incómoda que uno lanza para no quedar como amargado. Pero yo sentí como a Daniela se le congeló la sonrisa. No fue ofensivo en el fondo, pero a la vez, sí lo fue. Y no por el apodo en sí, sino por lo que empezó después. La voz corrió como fuego en pasto seco. En menos de una semana, todos en nuestro entorno nos llamaban Phineas y Ferb. Algunos lo hacían con cariño, otros con tono burlón. Aparecieron memes, dibujos, hasta un grupo de WhatsApp que tenía ese nombre y nos incluía a los dos. Yo ya estaba curado de espanto. Me molestó un poco al principio, sí, pero con el tiempo había aprendido a no darle demasiada importancia a esas cosas. Incluso lo tomé con humor. Pero Daniela, no. Traté de animarla. Le decía que no importaba, que solo eran chistes. Que lo importante era cómo nos veíamos nosotros, no cómo nos veían los demás. Pero ella empezó a cambiar. Lentamente. Al principio fueron detalles sutiles, se maquillaba más, evitaba sacarse fotos de perfil, se peinaba distinto para cubrir parte de la cara. Luego fueron cambios más evidentes, dejó de aceptar fotos grupales, decía que no salía bien, se revisaba con obsesión en los espejos del baño. Yo le decía que para mí estaba hermosa tal como era. Y lo creía de verdad. No solo eso, si alguien comparaba nuestras narices, la mía definitivamente se llevaba el trofeo. Lo decía en broma, tratando de restarle peso. A mí no me importaba si su nariz era grande, curva o lo que fuera. Me importaba lo que compartíamos, cómo pensaba,
lo que me hacía sentir cuando me hablaba de sus ideas. No me molestó que se maquillara más. Pensé que era solo una forma de sentirse mejor, de contrarrestar la inseguridad momentánea. Y en general, seguíamos saliendo juntos, haciendo nuestras cosas. Pero yo ya había empezado a notar algo distinto en su mirada. Como si cada vez que nos tomaban una foto, ella no viera a una pareja, sino a una caricatura. Con el paso de los meses, el apodo se volvió parte de nuestro entorno. Nadie nos llamaba por nuestros nombres completos. Éramos Phineas y Ferb. Y aunque yo podía convivir con eso, cada vez me costaba más ver cómo a ella le pesaba. Como si cada Fer fuera un recordatorio de algo que no quería ser. En retrospectiva, quizás yo debía ser más. Tal vez debía haber puesto un límite, decirle a la gente que ya era suficiente, que no era gracioso. Pero en ese momento, creí que lo mejor era no hacer escándalo. Que si le restábamos importancia, pasaría solo. No pasó. Y sin saberlo, esa herida que ella llevaba por dentro, la estaba alejando de mí. Para ese entonces, en la universidad, yo tenía un rival académico. Su nombre era Manuel. Desde el primer ciclo competíamos por estar entre los primeros puestos, y la mayoría de veces, yo lograba estar un paso adelante. Pero había algo que me diferenciaba mucho de él, algo que no se podía estudiar ni memorizar. Manuel era guapo. Alto, de mandíbula marcada, sonrisa blanca de comercial. Era de esos tipos que entran a un salón y hacen que todas las miradas se giren sin esfuerzo. Siempre rodeado de amigos, de chicas, de risas. A diferencia de mí, que era más reservado y metido en los libros, Manuel se daba el lujo de estudiar menos y aún así destacar. Tenía buena memoria y le encantaba al profesorado, pero más aún a la gente que solo iba a socializar. Nunca me cayó mal, pero siempre sentí que me miraba con esa sonrisa de te voy a alcanzar, Nercito. Por eso me llamó la atención cuando, una tarde, vi a Daniela hablando con él en el pasillo de la biblioteca. No fue nada escandaloso, una conversación casual. Pero me pareció raro. Daniela nunca había tenido trato con Manuel, y según yo, ni siquiera simpatizaban. Me acerqué, saludé, y Manuel simplemente se despidió con una de esas sonrisas de medio lado. Ella me dijo que le había preguntado por una tarea, que era algo puntual. No quise sonar celoso, así que no insistí. Me lo tragué. Pasamos el resto del ciclo con normalidad. Nuestra relación seguía estable, aunque había cosas que empezaban a cambiar. Daniela se preocupaba más por su imagen, eso sí, pero aún teníamos conversaciones largas, planes de viaje, incluso hablábamos de qué haríamos cuando nos graduábamos juntos. Llegaron las vacaciones de verano y ella me dijo que se iba de viaje con su familia. A mí me parecía bien. Yo también iba a aprovechar para trabajar un poco y avanzar en un proyecto que tenía entre manos. Pero cuando supuestamente ya había regresado, decidí hacerle una sorpresa. No soy de los gestos románticos exagerados, pero algo me impulsó a ir a su casa sin avisar. Su madre ya me conocía, así que me abrió sin problema y me dejó pasar. Me dijo que Daniel estaba en su cuarto descansando. Subí las escaleras, toqué la puerta y la abrí sin imaginar lo que iba a ver. Daniel estaba en la cama, con la cara completamente vendada. Tenía los ojos hinchados, moretones en los pómulos, y una especie de férula plástica sobre la nariz. Me quedé paralizado. Lo primero que pensé fue que había tenido un accidente y que nadie me había dicho nada. Entré en pánico. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ella me miró entre sorprendida y culpable. Luego me calmó con la voz más serena que pudo. Me operé la nariz. Lo dijo con orgullo. Como si me estuviera mostrando un logro. Como si fuera una medalla o un trofeo. Yo no supe qué decir. Sentí que se me cruzaban mil ideas en la cabeza. No tengo nada en contra de las chicas que se operan, de verdad que no. Pero me chocó que mi novia lo hiciera sin decírmelo. Que lo escondiera detrás de un viaje familiar. Que eligiera pasar por un quirófano sola sin contar conmigo. Ella notó mi expresión. Supongo que vio en mi cara los pensamientos que yo no decía. Porque enseguida soltó. Ya ves, por eso no te dije nada.
Sabía que ibas a poner esa cara. ¿Entonces no te fuiste de viaje? Le pregunté, aún tratando de entender. No. Me hice esta operación. Me senté en el borde de la cama. No quería juzgarla, pero algo no encajaba. ¿Y cómo no pagaste la operación? Le pregunté, más por preocupación que por curiosidad. Sabía que trabajaba medio tiempo y que sus padres apenas podían con los gastos básicos. Ahorré por mucho tiempo, me respondió, sin muchos detalles. No quise presionarla. La abracé, le dije que esperaba que se sintiera mejor con eso, aunque por dentro no sabía bien cómo reaccionar. Al bajar, le pregunté a su madre cómo estaba Daniela, esperando que me dijera algo más, pero su respuesta fue seca, indiferente. Es adulta. Puede hacerse lo que quiera. Esa fue la primera señal de que algo no andaba del todo bien. Durante las siguientes semanas, Daniela se fue recuperando. La hinchazón bajó, los vendajes desaparecieron, y finalmente pude ver el resultado. Su nariz sí estaba más delgada, más recta. No voy a mentir, le quedó bien. Pero también noté algo distinto en ella. Ya no era la misma. Daniela empezó a volverse más crítica con su imagen. Decía cosas como que la nariz le había quedado a medias, que aún tenía el porquito arriba, como le llamaba a la parte abultada del tabique. Se miraba al espejo con fastidio. Tomaba fotos, se las borraba. Ya no hablaba de libros ni de viajes. Hablaba de maquillaje, de filtros, de influencers. De otras cirugías posibles. Yo intentaba calmarla, le decía que ya se veía bien, que no necesitaba nada más. Pero parecía que no me escuchaba. Nuestra relación empezó a apagarse. No por una pelea, no por un escándalo. Simplemente, ya no nos conectábamos. Lo que antes era una conversación fluida, ahora era un diálogo forzado. Lo que antes nos unía, la química, la complicidad, se había diluido en esa obsesión por el espejo. Un día me armé de valor y se lo dije. Le dije que sentía que lo nuestro ya no tenía sentido. Que ella ya no era la misma. Que me sentía solo, aunque estuviera con ella. Que no era solo por la operación, sino por lo que esa decisión revelaba, que no confiaba en mí, que no me consideraba parte de su vida lo suficiente como para contarme algo así. Ella me miró unos segundos, en silencio. Luego se encogió de hombros y dijo algo que me dolió más de lo que debería. Bueno, ya no somos Phineas y Ferb. Ya no necesito estar con un narizón. Fue una broma cruel. Pero me la guardé. No discutimos. No lloramos. No hubo escenas. Simplemente, se acabó. Ella se quedó en su mundo de selfies, clínicas y nuevos amigos. Yo seguí con mi vida. Dolido, pero tranquilo. Pensando que había hecho lo correcto. Después de terminar con Daniela, se corrió rápido el chisme por toda la universidad. Todos sabían que la parejita Phineas y Ferb ya no existía. A mí no me importó aclarar nada. No me interesaba contar quién dejó a quién, ni explicar que la decisión fue mía. Que digan lo que quieran. Durante unas semanas, todo estuvo tranquilo. Me concentré en los exámenes finales del ciclo. Me enfoqué en lo mío. Saqué primer puesto otra vez, como siempre. Y, como era costumbre, Manuel quedó segundo. No dijo nada, solo tenía esa sonrisa que él siempre ponía cuando no podía con el ego. Fue al día siguiente, durante el horario de refrigerio, que se acercó a mí. Yo estaba sentado solo, tomando un jugo, repasando unas notas para el próximo ciclo. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Su actitud era la de alguien que está por decir algo grande, algo que lleva tiempo esperando. ¿Sabes quién hizo que tu noviecita terminara contigo? Me soltó sin rodeos. No respondí. Solo lo miré. Su tono, su expresión, su confianza, ya me lo decían todo. No hacía falta ser un genio para saber por dónde iba la cosa. Sí, acertaste, continuó, con una sonrisa que me daban ganas de borrarle del rostro. Fui yo. Me quedé callado. No porque no sintiera nada, sino porque tenía que controlar todo lo que estaba pasando en mi cabeza.
Pero él siguió hablando. ¿Sabes quién fue el que le metió la idea de operarse? Bingo, yo. ¿Y quién se cogió a tu noviecita durante ese viaje familiar del que te habló? Adivina otra vez. Respiré hondo. No dije nada. Me mordí por dentro. Lo miré con una calma que no sentía y le dije. Todo eso que haces es justo lo que te condena a ser un segundón. Nunca vas a superarme. Ahí le cambió la cara. Se puso rojo, más rojo que tomate. La sonrisa se le borró de golpe y lo que dijo después fue la estocada final. ¿Quieres saber cómo pagó esa cirugía si no tenía plata? Le presenté a un amigo cirujano, y entre los dos nos la levantamos. A cambio, le hicieron un descuentito. Me quedé en silencio por una fracción de segundo. Solo recuerdo que en mi cabeza había ruido. Como si una bocina gigante me reventara los oídos. Me levanté y le metí un puñetazo sin pensarlo. No fue una pelea. Fue solo un golpe. Uno seco, directo, y me fui. Caminé sin mirar atrás. Sabía que en ese momento ya no había nada más que decir. Él había ganado. Me había hecho perder el control. Lo peor fue al día siguiente. El chisme ya se había regado como pólvora. Toda la universidad hablaba del puñetazo, pero sobre todo del motivo. La historia estaba desfigurada, adornada, exagerada, como todo en la universidad. Pero el núcleo estaba ahí. Daniela me había engañado con Manuel, y se había acostado con un doctor para operarse. Daniela no apareció en clase esa semana. Ni la siguiente. Supe por un profesor que había pedido su traslado de sede. Otra vez. Ahí me hizo clic algo, tal vez esa no era la primera vez que salía huyendo. Quizás ese fue el motivo por el que llegó a nuestra sede en primer lugar. Nunca lo sabré. Pero todo encajaba. Yo me sentía como un imbécil. No solo por haber confiado en ella, sino por haberme dejado humillar de esa forma. Por haber creído que éramos distintos, que nuestras inseguridades nos unían. Por haber pensado que lo físico no importaba si había química. Claramente, sí importaba. A ella le importaba más de lo que quería admitir. Y en el fondo, esa inseguridad la convirtió en alguien capaz de hacer cualquier cosa por cambiarse la cara. Aún así, recordé lo que me enseñaron mis padres. Que lo físico pasa, pero lo que uno tiene en la cabeza es lo que lo hace avanzar. Que nadie puede quitarte lo que sabes, ni lo que eres. Me aferré a eso. No fue fácil, pero me concentré en mis metas. Me prometí no volver a hablar de ella, no buscarla, no caer en la tentación de ver sus redes, ni de preguntar por ella. Se convirtió en un capítulo cerrado. Doloroso, pero cerrado. Gracias al respaldo de mis profesores y mi promedio, conseguí prácticas en una empresa reconocida. Aprendí rápido. Me destaqué. Ascendí. Eventualmente, obtuve una oportunidad para trabajar en el extranjero y no la desaproveché. Cambié de ambiente, de entorno, de país. Y con el tiempo, también de vida. Conocí a una mujer maravillosa. Nada que ver con Daniela. Equilibrada, empática, segura de sí misma. Nos casamos hace 2 años y hace poco nos convertimos en padres. Nuestro hijo nació sano, fuerte, y tiene una pequeña nariz como la de su madre. Eso nos lleva a hace una semana. Hubo una reunión por los 10 años de nuestra graduación. Al principio, pensé en no ir. No por falta de tiempo, sino porque parte de mí ya había enterrado todo eso. Pero después lo pensé mejor. Quería mostrarme. Quería demostrarle a todos que este narizón, el de las bromas fáciles, el Phineas de la universidad, había logrado mucho más que la mayoría en esta década. Y no lo digo con soberbia, sino con orgullo. Porque sí, tengo un buen cargo. Trabajo en una buena empresa. He viajado, he liderado proyectos importantes, he construido una vida estable y honesta. Y además, tengo una familia. Una esposa increíble y un hijo al que estoy criando con todo lo que aprendí. Así que fui. La reunión fue lo que esperaba. Muchos estaban exactamente donde pensé que estarían. Otros habían sorprendido.
Me alegré por algunos, evité a otros, y con los que tenía cariño, compartí de verdad. No mencioné a Daniela. Nadie lo hizo. De Manuel tampoco se supo mucho más. No habían visto en varios años. Al parecer tuvo problemas con un negocio, algo relacionado con un fraude, y desapareció sin dejar rastro. Ya me estaba retirando. Era tarde y tenía que volver a casa. Caminaba hacia el estacionamiento cuando, desde una esquina cercana al local, vi una silueta parada a unos metros. Estaba en la sombra, apenas visible, pero algo en su postura me resultó familiar. Miraba hacia el lugar de la reunión, como quien observa sin intención de acercarse. Fue cuando cruzamos mirada por un instante, que la reconocí. Era Daniela. No sé quién la habría invitado, pero claramente no estaba dentro del evento. Estaba afuera. A distancia. Como alguien que quiere formar parte pero ya no pertenece. Lo más impactante no fue verla ahí, sino lo mucho que me costó reconocerla. Estaba, distinta. Muy distinta. No quiero sonar cruel, pero la cirugía que hizo una década atrás no fue la última. Estaba desfigurada, y lo digo sin bromear. La nariz torcida, con las fosas nasales de diferentes tamaños, como si se hubiera operado varias veces sin resultado. Los labios exagerados, deformes, del tipo que uno ve cuando el botox se inyecta sin control. El rostro tenso, brillante, con esa expresión permanente que no parece tristeza, ni alegría, sino algo artificial, atrapada en su propia máscara. Ella me vio. Por un segundo. Y se fue corriendo. No corrí detrás de ella. No tenía motivos. No había nada que decir. Todo lo que teníamos quedó en el pasado, y su carrera detrás del espejo era algo que yo ya no podía ni quería entender. Pero verla fue lo que me recordó toda esta historia. Justo en ese momento, un excompañero salió a tomar aire y me vio mirando hacia donde se había ido. ¿Tú también la viste? Me preguntó. Era Daniela. Parece que el tema de la cirugía se la fue de las manos. Nadie sabe quién la invitó, no estoy seguro si terminó la universidad. Dicen que ahora trabaja en un centro comercial cerca de acá, en atención al cliente o algo así. Asentí en silencio. No agregué nada. No había necesidad. Sigo siendo narizón. Sigo siendo picado. Sigo pareciéndome, según algunos, a un dibujo animado. Pero hoy, después de todo, estoy en paz. Porque descubrí que lo que antes me avergonzaba es lo mismo que me dio la fuerza para destacar. No tengo una cara perfecta. Pero tengo una vida plena.